Érase una vez Dios, un ser todopoderoso y bueno que creó un mundo fascinante, lleno de criaturas hermosas. Siendo tantas y tan bellas sus criaturas, a ninguna amó tanto como a la última de ellas. El amor de Dios por cada uno de sus hijos crecía y crecía, sin que pareciera tener límite. Sus ojos estaban posados en esas criaturas pequeñas y débiles, como si no existiera en el universo ninguna criatura más importante que ellas. Y así como crecía el amor del Padre por sus hijos, crecía la envidia que el ángel Luzbel sentía por ellos. Todo lo mío es vuestro. ¿Todo? ¿Todo, papá? Sí. Todo lo he creado para vosotros y para vuestros hijos, que también serán mis hijos. ¿Y cuando seamos muchos, muchísimos, nos querrás a todos, papá? No. Yo no quiero a todos. Os quiero uno a uno. Papá, ¿cuánto nos quieres? ¿Otra vez? Si ya te lo he dicho muchas veces. Da igual, dilo otra vez. No, lo digo yo. Os quiero más que las nubes, que al cielo y que los ángeles. Os quiero más que las montañas y que la tierra. Os quiero más que las plantas y que los animales. Os quiero más que todo lo que existe y lo que existirá. No cabe en vuestras cabecitas cuánto os quiero. Dios Padre dotó a sus hijos de inteligencia para que conocieran las leyes que Él había puesto en la creación. Ninguna criatura estaba capacitada para romper esas leyes, pero a sus hijos y a los ángeles los creó libres. Les enseñó a distinguir en su corazón entre el bien y el mal. Si escogían el bien, serían felices, pero si escogían el mal, serían como un árbol que renunciara a sus raíces. Conocerían la tristeza, la desesperación, la muerte. Sin que los hijos de Dios lo sospecharan, el ángel Luzbel, creado para servirles, renunció a la voluntad de Dios y quiso destruirles. Su ataque estaba disfrazado de amor, de belleza y de libertad. Hola, ¿qué comes? Manjar de dioses. Pero papá dijo... Papá dijo que eres libre. ¿No dijo eso? Si te gusta obedecer, no comas.
¡Hijos, confiad en mí! ¡Hijos! ¡Esperad, por favor, hijos míos! Hijos míos, no os escondáis de mí. No me tengáis miedo. Soy vuestro padre. Mi señor. Dijisteis que quien te desobedeciera conocería la muerte. Te han traicionado. Son débiles, volverán a hacerlo. No sufráis, mi señor. Yo mismo me encargaré de ellos. Cuando parecía que la ira de Dios iba a caer implacable sobre sus hijos rebeldes, sucedió lo inesperado. Tú, criatura desagradecida y soberbia, ¿quieres que destruya a quienes te pedí que amaras y sirvieras? ¡Son mis hijos! Desde hoy ya no te llamarás Luzbel, porque has preferido la oscuridad a la luz que puse en ti. Tú mismo escoges el nombre de Satán, adversario. ¡Te odio! ¿Dónde está tu poder? Yo solo veo fragilidad. ¡Miradle! Es incapaz de dominar a sus hijos. Veamos quién es más fuerte. Acaba conmigo ahora. Porque si no lo haces, acabaré yo con tus hijos. Te romperé ese corazón blando una y otra vez. Haré que se olviden de ti. Llegarán hasta tus oídos sus gritos de dolor. Señor, acaba con él. No. Será la más humilde de mis hijas, la que con su pie descalzo aplastará su cabeza soberbia. Que se vaya. Cometes un error, pequeño Dios. Desde ese día comenzó una guerra silenciosa que dura hasta hoy. Ambos tratan de reconquistarnos, mientras nosotros huimos a toda prisa. Satán nos persigue oculto en la oscuridad. Y Dios nos envía mensajeros para reclamar nuestra atención y lograr que regresemos junto a Él. Mi señor, tus hijos no quieren escuchar. Satán tenía razón. Tus hijos son traicioneros. No te pido que les destruyas, pero quítales la libertad. ¿Para que me obedezcan como ya me obedece el resto del universo? No quiero que mis hijos cumplan leyes. Quiero que amen. Yo me pondré a su servicio. ¿Cómo? Si no creen en mis palabras, creerán en mis obras. Señor, tienen tus obras ante sus ojos y no las quieren ver. Pero mis obras no pueden enseñarles a amar. ¿Quién va a enseñarles a perdonarse y pedir perdón? ¿El agua? ¿El sol? ¿Quién puede enseñarles a servirse unos a otros? ¿Los árboles? ¿Las montañas? Mi palabra se hará carne de su carne. Creceré en un vientre de mujer, como ellos. Renunciaré a todo privilegio. Les enseñaré a amar sin condiciones. Dejaré que me tomen en sus manos. Me someteré a su voluntad. Verán que el amor no se impone. Seré su sirviente. Más aún, seré su alimento. El más sencillo de los alimentos. Para que todos puedan acercarse a mí. Jesús, ¿cómo puedo yo hablar con Dios si no lo veo? Es muy fácil. Solo dile. Papá, Padre nuestro que estás en el cielo. Quien quiera ser el primero, que sea el último. Quien quiera ser el más grande, Que sea el más pequeño. servíos, servíos. No temáis a quien pueda matar vuestro cuerpo. Temed a quien pueda matar vuestra alma. Padre, perdónales.
Hijo, ahí tienes a tu madre. Madre, ahí tienes a tu hijo. Soy el Padre Fernando y hoy vamos a hacer un repaso de la sesión 10 del curso Alfa, ¿Cómo puedo resistir al mal? Al ver el mundo vemos el hecho del mal, ¿sí? El diablo se le asocia con el mal. A veces no creemos que exista el diablo porque tenemos imágenes falsas del diablo, ¿sí? Tenemos imágenes equivocadas. A veces eso de verlo con un tridente, un dragón, a veces nos hace pensar de que esos son dibujitos animados o son cuentitos para los chicos. Pero el Nuevo Testamento, la Biblia nos habla que el demonio, ¿no? Son fuerzas espirituales, seres personales, ¿sí? Espíritus malignos. Y en Efesios 6, del 11 al 12, nos dice claramente: revístanse con la armadura de Dios para que puedan resistir las insidias del demonio, porque nuestra lucha no es contra enemigos de carne y sangre, sino contra los principados y potestades, contra los soberanos de este mundo de tinieblas, contra los espíritus del mal que habitan en el espacio. Y la pregunta entonces viene es, ¿por qué tenemos que creer en la existencia del demonio, del diablo? ¿Sí? Y uno de los motivos es que en el mundo en el que vivimos vemos muchas cosas malas que no encontramos una gran explicación, ¿sí? Encontramos masacres, asesinatos, guerras, genocidios, abusos, violaciones, todo tipo de cosas malas, y que sin la existencia del maligno, del mal, no podríamos comprender por qué pasan estas cosas. El otro motivo es la experiencia cristiana, la tradición de la iglesia, ¿sí? En la experiencia de la tradición de la iglesia vemos que tanto los padres de la iglesia como tantos santos nos han hablado de la existencia del demonio, de Satanás, de los ángeles malos. Y también nosotros en nuestra propia experiencia personal también a veces hemos tenido alguna experiencia donde decimos, ¿qué pasó acá? ¿No? A veces nos peleamos con alguien o nos pasa algo muy feo y decimos, acá estuvo Mandinga, ¿no es cierto? Y después tenemos la fuente principal, que es, además de los padres, es la de la Biblia, ¿sí? Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento se habla de la presencia del demonio que nos instiga con malas acciones, ¿sí? A hacer malas acciones. En el Nuevo Testamento lo tenemos a Jesús, que él mismo nos dijo que hay fuerzas demoníacas, ¿sí? Lo vimos a Jesús cuando tuvo las tentaciones en el desierto. El maligno se le acercó, se le apareció y lo tentó. También Jesús nos enseñó a rezar, a pedir a Dios que nos libre del mal, ¿sí? En el Padre Nuestro dice líbranos del mal o líbranos del maligno, que es mejor traducción, o sea, del diablo, ¿no? A veces podemos caer en dos errores, ¿sí? Uno puede ser el error de no creer que exista el demonio, y entonces al creer que no existe, no darnos cuenta que es alguien que nos puede hacer daño y nos puede hacer caer en cosas que nos lastimen y lastimen a otros. También el otro exceso es un interés malsano en el demonio, ¿sí? Aquellas personas que están buscando todo el tiempo, en todos lados, ven demonios por todos lados, ¿sí? Es un exceso eso también, y las dos cosas son las que busca el enemigo, o que uno no crea que exista o que uno lo vea en todos lados, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con las dos puntas, ¿no? Y en el Antiguo Testamento tenemos un texto muy, muy interesante, que es el de Deuteronomio capítulo 18, versículo 10, que dice algo así: que no haya entre ustedes nadie que inmole en el fuego a su hijo o a su hija, ni practique la adivinación, la astrología, la magia o la hechicería.
Tampoco hará ningún encantador, ni consultor de espectros o de espíritus, ni evocador de muertos, porque todo el que practica estas cosas es abominable al Señor, tu Dios, y por causa de estas abominaciones, Él desposeerá a los pueblos delante de ti. Bueno, vemos cómo a Dios le causa mucho rechazo que invoquemos a espíritus malignos, ¿sí? Por eso es muy importante alejarse del espiritismo, de la adivinación, de la invocación de las almas, porque muchas veces en eso se mete el demonio, ¿no? Y mete también lo que se escuchan son las voces del demonio. Entonces hay que evitar todo ese tipo de cosas. Bueno, y si uno anduvo metido en estas cosas, no hay nada mejor que arrepentirse, pedirle perdón a Dios, y el Señor, que es bondadoso y compasivo, siempre está dispuesto a perdonarnos, ¿sí? Y bueno, todo este material que nos haya quedado, si tenemos libros y cosas, tanto de la nueva era, o del espiritismo, de adivinación, o de tarot, o de todas estas cosas que sabemos que a Dios no le gustan, lo podemos quemar, ¿sí? Nos podemos deshacer de eso quemándolo, o lo mejor es quemarlo. También se puede romper en pedacitos muy chiquitos de manera que no se pueda aprovechar. Bueno, tenemos también que el demonio tiene tácticas, ¿no es cierto?, para atraparnos, para tentarnos, para lograr sus objetivos, ¿sí? Veíamos en el Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 10, que Jesús nos dice que el ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Pero yo he venido para que las ovejas tengan vida y la tengan en abundancia. Tenemos acá clara, el ladrón es el diablo, ¿sí? El ladrón es el diablo que viene a matar, a robar y a destruir. En cambio, Dios viene a darnos nueva vida. ¿Se acuerdan del Génesis? Bueno, en el Génesis tenemos en el capítulo 3 este relato donde vemos la caída en el pecado, ¿sí? Como Adán y Eva caen en el pecado. Y está bueno ver primero qué era lo que Dios les había dicho a Adán, cuál era el mensaje que Dios le había dado sobre qué árboles podían comer y cuál no. Ahora les voy a leer ese pedacito del Génesis que dice así: el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el jardín de Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y le dio esta orden: puedes comer de todos los árboles que hay en el jardín, exceptuado únicamente el árbol del conocimiento del bien y del mal. De él no deberás comer, porque el día que lo hagas quedarás sujeto a la muerte. Bueno, esta fue la indicación, ¿sí? No comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Después vamos a ver entonces cómo cuando se acerca, ¿sí?, la serpiente, sabemos que el demonio cuando se acerca nos tienta, y lo interesante es ver cómo opera, ¿sí? La serpiente representa las fuerzas del mal, ¿sí?, al demonio, al maligno, a los ángeles malos. Lo importante y lo interesante es ver cómo opera, ¿sí? Nos hace primero que tengamos duda, ¿sí?, que dudemos de aquel en quien tenemos que confiar, que tenemos que tener fe, ¿sí? Y entonces se acerca y pone en duda, ¿sí? Pone en duda. Vamos a leer, dice la serpiente en el Génesis capítulo 3, versículo 1. La serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho, y dijo a la mujer: ¿así que Dios les ordenó que no comieran de ningún árbol del jardín? Ven acá, vemos cómo, así que Dios les ordenó, ven, la pone en duda, saca la duda. Y la mujer le respondió: podemos comer los frutos de todos los árboles del jardín, pero con respecto al que está en el medio del jardín, Dios nos ha dicho: no coman de él ni lo toquen, porque de lo contrario quedarán sujetos a la muerte, ¿sí? Entonces, lo primero es, vemos cómo nos hace dudar el demonio. Después viene la tentación, ¿sí? La tentación, ¿en qué consiste? En el ataque, ¿sí? El ataque viene que la serpiente lo que hace es ignorar el permiso de Dios, ¿sí? Dios le había permitido
la gran mayoría de los árboles de casi todos menos de uno. Entonces ignora el permiso y se concentra en la prohibición y la exagera. ¿Vieron que dice, les dijo que no coman de ningún árbol del jardín? ¿Vieron? Exagera la prohibición y entonces la mujer le aclara. Después viene la persuasión, ¿sí? La persuasión de tentarlos. Les dice, la serpiente dijo a la mujer, no morirán, ¿sí? Niega el castigo, niega la consecuencia. El demonio, en primer lugar, lo que hace es hacernos que dudemos de aquel que nos ha dado la indicación, después nos tienta y nos relativiza lo que está permitido, exagera la prohibición y niega el castigo. Y entonces la consecuencia que nos trae a nosotros es la de caer en la tentación, perder esa confianza en Dios. Y entonces ahí dice, cuando la mujer vio que el árbol era apetitoso para comer, agradable a la vista y deseable para adquirir el discernimiento, tomó de su fruto y comió. Luego se lo dio a su marido que estaba con ella, y él también comió. Entonces se abrieron los ojos de los dos y descubrieron que estaban desnudos. Bueno, vemos cómo entonces la serpiente los tienta, le dice, Dios sabe muy bien que cuando ustedes coman de ese árbol se les abrirán los ojos y serán como dioses, conocedores del bien y del mal. Ven acá, lo que hace es mentirles, por eso el diablo es considerado el padre de la mentira. Bueno, esto en definitiva lo que trae es, vemos cómo viene la vergüenza a continuación, se dan cuenta que están desnudos, entonces les agarra vergüenza y pena, ¿sí? La culpa, ¿sí? Sienten, se les abrieron los ojos, descubrieron que estaban desnudos, por eso se hicieron unos taparrabos entretejiendo hojas de higuera. Al oír la voz del Señor Dios que se paseaba por el jardín, a la hora en que sopla la brisa, se ocultaron de él entre los árboles del jardín. Entonces ahí vemos cómo se rompe esa amistad con Dios. Y por eso se esconden, ¿sí? Les dio vergüenza, les dio miedo. Y Dios los busca, ¿sí? Nos busca a nosotros también. ¿Dónde estás? Y entonces le responde Adán, oí tus pasos por el jardín y tuve miedo porque estaba desnudo, por eso me escondí. Y después lo que viene es cuando Dios le pregunta, ¿quién te dijo que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol que yo te prohibí? Y ahí, ¿qué va a hacer Adán? Le va a echar la culpa a Eva. Y Eva le va a echar la culpa a la serpiente. La serpiente, bueno, no le puede echar la culpa a nadie, ¿no? Dice, el hombre respondió, la mujer que pusiste a mi lado me dio el fruto, y yo comí de él. El Señor Dios dijo a la mujer, ¿cómo hiciste semejante cosa? La mujer respondió, la serpiente me sedujo y comí. Bueno, vemos cómo lo que nos trae una vez que caemos en la tentación es la acusación, ¿sí? El demonio lo que hace es acusarnos a nosotros, acusarnos delante de Dios, hacernos tener sentimientos de culpa nebulosos. Cuando tenemos verdadera culpa, ¿no? Cuando sentimos la culpa que viene de encontrarnos con Dios, lo que hace el Espíritu Santo entre nosotros es convencernos de nuestro pecado. Y es claro, sabemos de qué se trata, sabemos cuál es el pecado. En cambio, el sentimiento de culpa que viene del demonio es más bien nebuloso, no sabemos bien de qué se trata. El demonio lo que quiere es que seamos adictos al pecado, porque lo que quiere es destruirnos. El demonio nos engaña, nos muestra lo malo con apariencia de bueno, para que nosotros caigamos en la tentación. Nos muestra cómo vamos a quedar al final. El final es nuestra propia destrucción, nuestra aniquilación. Bueno, y la pregunta es cuál es nuestra posición frente a todo esto, ¿no? O sea, a ver, sabemos en primer lugar, sabemos que
Dios nos liberó del poder de las tinieblas y nos hizo entrar en el reino de su Hijo muy querido, en quien tenemos la redención de los pecados. Y eso lo podemos encontrar en Colosenses capítulo 2, versículo 15. ¿Sí? Y sabemos también que Jesús venció al pecado, venció al mal, y entonces venció también a todos estos ángeles malos. En Colosenses 2.15 también vamos a encontrar en cuanto a los principados y a las potestades, los despojó y los expuso públicamente a la burla, y los incorporó a todos nosotros en el cortejo triunfal. Bueno, y entonces, ¿por qué tenemos que seguir luchando? Uno dice, bueno, Jesús ya venció al demonio, al mal, al pecado, todo en la cruz. Cargó con todas nuestras miserias. Bueno, ¿por qué? Porque el demonio ha sido vencido, pero todavía sigue haciendo daño, ¿sí? Todavía sigue tentándonos, todavía sigue. Estamos en este tiempo intermedio entre la primera venida de Jesús y la segunda venida de Jesús. Este tiempo es este tiempo donde nosotros tenemos la gran tarea de defendernos del demonio con la armadura que nos dejó Dios, ¿sí? Que nos dejó Jesús. Y eso lo podemos encontrar también, ¿sí? O sea, en este tiempo en el que vivimos, que estamos entre estas dos eras, la era en que vino Jesús y venció al pecado y a la muerte, y la era en cuanto venga Jesús glorioso en el último día. Y ahí ya va a estar destruido totalmente, ya el demonio no nos va a poder tentar más, ya no va a poder hacernos ningún daño, ¿sí? Pero en el mientras tanto, bueno, en el mientras tanto tenemos que combatir. ¿Sí? En este combate espiritual estamos llamados a defendernos. Bueno, ¿y cómo podemos defendernos? Podemos ir a la carta a los Efesios, ¿sí? Ahí en la carta a los Efesios vamos a encontrar que nos dice San Pablo, pónganse toda la armadura de Dios que puedan para hacer frente a las artimañas del diablo. ¿Sí? Y entonces, ¿en qué consiste? Bueno, ahora vamos a ver en qué consiste esta armadura que nos propone San Pablo. Dice en el versículo 13, ¿sí? Capítulo 6, versículo 13, por lo tanto, tomen la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y mantenerse firmes después de haber superado todos los obstáculos. Permanezcan de pie, ceñidos con el cinturón de la verdad. ¿Sí? Entonces tenemos en primer lugar el cinturón de la verdad. ¿Quién es la verdad? Jesús nos dijo, yo soy la verdad y la vida. ¿Sí? El camino, la verdad y la vida. Así que el primer paso es vestirnos con el cinturón de Cristo. ¿Sí? Dice, vistiendo la justicia como coraza. ¿Sí? La justicia, que es esa virtud de dar a cada cual lo que corresponde, ¿sí? A Dios nuestro amor, nuestra alabanza, nuestra adoración, y al prójimo tratarlo como nos gustaría que nos traten a nosotros, ¿sí? La justicia. Después nos dice, calcen sus pies con el celo, para propagar la buena noticia de la paz. ¿Sí? O sea que hay que ponerse también los zapatos, ¿sí? Unos zapatos especiales que son para ¿qué? Para llevar la buena noticia a los demás. Esta misión que el Señor nos envía, bueno, es una misión de paz, ¿sí? De llevar la buena noticia de Jesús es traer y llevar la paz de Jesús a los demás. Después nos dice, tengan siempre en la mano el escudo de la fe. El escudo de la fe que sabemos que es con el cual podemos apagar todas las flechas encendidas del maligno, nos dice. Entonces la fe tiene que ver con la confianza en Dios, ¿sí? La confianza que implica siempre confiar en Dios y con nuestro corazón y con nuestra mente, ¿sí? Con las dos cosas. Después vamos a tener que nos habla, tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, ¿sí? El casco de la salvación, ahí tenemos que tratar de ver justamente cómo Dios ha vencido a través de su muerte todos nuestros pecados, nuestras cosas del pasado, nuestras cosas presentes las va transformando y nos asegura un futuro glorioso.
y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, ¿sí? La espada del Espíritu no nos puede faltar. ¿Para qué? Y para justamente vencer al demonio. ¿Sí? Al demonio lo tenemos que vencer con la lectura de la palabra de Dios y también con la meditación de la palabra. ¿Sí? A medida que lo vamos incorporando adentro nuestro, la palabra de Dios nos va a ayudar a vencer las tentaciones del demonio. Y dice que elevemos toda clase de oraciones y súplicas animadas por el Espíritu. Dedíquense con perseverancia incansable a interceder por todos los hermanos. Bien, entonces vemos cómo tenemos esta armadura que nos invita San Pablo a calzarnos, a ponernos, ¿sí? Para luchar, porque en esta vida tenemos que combatir contra el demonio. Y no hay nada mejor que estos consejos que nos da San Pablo para defendernos. Y después tenemos que aprovechar esos dos modos, ¿sí? Para que avance el reino de Dios, ¿sí? A través de la oración, ¿sí? La oración nos va a ayudar a seguir combatiendo, ¿sí? Y por otro lado también lo que vamos a tener es la acción, que es la prédica del Evangelio, ¿sí? Predicar el Evangelio, sanen a los enfermos, expulsen a los demonios, prediquen la buena noticia, ¿sí? En Lucas 7, 22. Así que lo que llegamos a la conclusión es que el mal existe, el demonio existe, no debemos tenerle miedo, ¿sí? Podemos derrotar al mal mediante la oración y la acción a través del poder del Espíritu Santo. Y con la ayuda de Dios, con la compañía del Espíritu de Dios, con la ayuda de los ángeles, con la ayuda de la Virgen María, con la ayuda de los santos, ¿sí? De San Miguel Arcángel, podemos ir defendiéndonos del maligno. No hay nada mejor que pedirle a la Santísima Virgen María que ella nos proteja, ¿sí? El demonio huye de la Virgen María porque es aquella que nos trajo a Jesús el Salvador, es aquella criatura que es la perfecta discípula de Dios y por eso entonces no la soporta, ¿sí? Porque ella venció dándole el sí a Dios y permitiendo que se encarnara Cristo en su seno purísimo. Así que bueno, lo que vamos a hacer es pedirle al Señor que nos ayude. Te pedimos, Señor Jesucristo, que nos envíes tu Santo Espíritu para poder combatir contra las insidias del demonio. Te pedimos que nos des fortaleza, que nos des la espada de tu palabra para poder luchar contra nuestro enemigo y también que nos des las armaduras, podamos también con nuestra oración y con nuestra acción llevar la buena noticia a los demás y no dejar que el demonio meta la cizaña en nuestro corazón y en el corazón de nuestros hermanos. Te pedimos, Jesús, vos que nos dijiste que vas a estar siempre con nosotros hasta el fin del mundo, te pedimos que nos acompañes para salir victoriosos en la lucha contra el demonio. Santísima Virgen María, nos ponemos bajo tu protección e imploramos tu asistencia en el combate contra el mal. Amén.